Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Le agradezco muchísimo al maestro Fernando Coronel Landa que nos acompañe nuevamente aquí en Punto por Punto. Él, usted lo conoce muy bien, es analista político, coordinador del Diplomado de Análisis Político en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Y bueno, pues desde luego un morelense de cepa, de Puente Ixtla. Así es. ¿Verdad, Fer? Pues me da mucho gusto. No, pues el gusto es mío y buenos días y gracias por la invitación. Nuevamente encantado. Gracias, Fernando. Pues me gustaría, cerrando ya este 2015, que pudiéramos o que nos pudieras hacer un balance de los temas más álgidos a nivel nacional, cuáles han sido los problemas, los conflictos más importantes, cómo han incidido en la vida política y social de México. Sí, claro que sí, encantado. Mira, yo para hacer un balance del año que termina, es muy importante saber qué retos y expectativas había en el cierre del año anterior, 2014. Y en función de eso yo veo tres esferas, ¿no? En el panorama, tres grandes esferas. La parte económica, la política y la de seguridad. Si te parece bien, vamos abordando cada una de las esferas. Sí, en la parte económica, había una gran expectativa en el país que después de los 2 primeros años de las reformas estructurales, negociadas, aprobadas a partir del mecanismo Pacto por México de negociación, este año que termina, empezarán a verse los primeros, digamos, señales de que las reformas estructurales iban a tener un impacto importante en el país en la parte del crecimiento económico. Sin embargo, circunstancias internacionales, sobre todo, la caída de los precios internacionales del petróleo a finales de 2014 generó, sobre todo ese factor y otros más, un impacto importante en la economía del país. Se reduce el precio del barril del petróleo, que es la principal todavía fuente de ingresos. Se reduce también el gasto público, que es muy importante para este año 2015. Y eso le afecta, le pega al tema de la infraestructura, le pega a los programas sociales, le pega a la competitividad de México como país, como es visto México hacia afuera, y a los inversionistas, que lo que quieren son más carreteras, más transporte para poder invertir en México. Entonces, ¿qué sucedió? Que con estos factores y un tema adicional que fue la reforma fiscal, que se aprobó en el 2013 y que tuvo efectos en el 2014 y en este año que termina 2015, que afectó a muchos sectores productivos del país, y otros factores, digamos, se concatenaron, como dicen en probabilidad y estadística. Sí. Se concatenaron, ¿y qué sucedió? Pues un estancamiento. Como dijera Fox, se alinearon los planetas. Se alinearon los planetas, pero para mal. Para mal, claro, sí. Entonces, ¿qué sucedió en la parte económica? Un estancamiento. La economía con débil crecimiento, excepto en los últimos años. Hubo un evento importante que tiene que ver con la instrumentación de la reforma energética. Se hizo la ronda 0, la ronda 1 para el tema de exploración y de petróleo. Entonces, eso es un tema importante y aún así no tuvo el éxito o el impacto esperado. Sin embargo, esa parte hay que reconocerla. Aún así, en el balance, las expectativas de crecimiento económico para el país se detuvieron. Es más, hubo ajustes, muchos ajustes en el tema del PIB a lo largo del año. Y si nos vamos al terreno de las percepciones, 67% de los mexicanos piensan que en el país hay crisis económica. Claro. No la hay. Sí. Y eso es un indicador claro de cómo están las cosas. Inicialmente se pronosticaba que el país crecería un 3.8% aproximadamente y prácticamente está terminando al 2%. A 2.3%. 2.3%. Que fue el último ajuste que, si no mal recuerdo, se hizo en la Secretaría de Hacienda y el Banco de México. Sí. Pero Sin embargo, el presidente de la República dice, bueno, hay que comparar a México con otros países en donde solamente no hubo crecimiento, sino hubo decrecimiento, ¿no? En Rusia, en 2014 creció al 1.8%, Rusia, que es una potencia, etcétera. Es correcto. Sin embargo, las expectativas que se habían generado, insisto, a partir de la aprobación de las reformas energética, hay que incluir las otras, educativa, la de competencia, telecomunicaciones, etcétera. La fiscal, que insisto, lejos de generar un tema de crecimiento, generó un impacto negativo. El país no creció. En la percepción, otro dato importante, los mexicanos en noviembre, o sea, hace un mes, en la última encuesta que se levantó, 58% de los mexicanos dicen que su situación económica ha empeorado respecto de otros años, ¿no? Y si vamos al tema de la evaluación del presidente y la gestión, que obviamente vamos a analizar los otros temas, pero en la parte de la economía y la parte de la seguridad es lo que más ha afectado la imagen y la popularidad del presidente Enrique Peña Nieto, y lo que se ha incrementado pues es una línea respecto de 59-60% según las encuestas arriba y abajo. Lo desaprueba. Entonces,
Eso es un indicador de lo que ha sucedido o de lo que ha dejado de suceder este año que termina, 2015. Que tiene que ver estrictamente con tema de percepción, ¿no? Porque la realidad es muy distinta. El Banco de México pronostica que la inflación llegará a 2%, una de las inflaciones más bajas. Yo recuerdo la época de Miguel de la Madrid, al 150% de la inflación en México, era una locura. Así es. Hoy 2%, me parece que hay cierta estabilidad. Sí, pero ahí te va. Una cosa son los números macroeconómicos, Sí. la parte macro. En efecto, la inflación en términos de reducción es histórica en el caso mexicano. Pero lo importante es que finalmente la percepción es realidad, dicen los expertos en comunicación política, ¿no? Y en los bolsillos de los mexicanos no alcanza. Y tan es así que no alcanza, que hay eso casi 70%, o sea, 7 de cada 10 mexicanos consideran que hay crisis en el país, cuando no hay. Estrictamente, si nosotros revisamos a los teoría económica y a los analistas económicos, claro que no hay crisis en el país, ¿no? Pero esa es la percepción. Así es. Entonces, en la parte económica, un estancamiento, un crecimiento débil, Sí. las expectativas... Una reprobación en términos generales para el gobierno de la República. Y en el aspecto o en la esfera política... En la esfera política, lo más importante que sucedió es el proceso electoral. Las elecciones intermedias, lo platicamos aquí en tu programa en algún momento, del pasado mes de junio. ¿Qué sucedió? Y creo que hay que obtener algunas lecciones, las más importantes. Los 3 principales partidos políticos, PRI, PAN, PRD, si nosotros revisamos la tendencia de la votación de los partidos, van a la baja. Es decir, hay un desgaste, un descrédito hacia los 3 principales partidos políticos, ojo, y ese descrédito generó que muchos de los partidos pequeños crecieran en términos de sus números electorales. Tan es así que 38.9% de los partidos pequeños concentraron el porcentaje de la votación de este proceso electoral, y los 3 grandes, por primera vez, de manera conjunta, perdieron 16% de su votación respecto de la elección anterior. Entonces creo que es un dato muy importante, es un mensaje muy importante para los partidos. Antes se decía que el PRI era corrupto, en la época de los 70s, etcétera. Ahora los 3 partidos han cometido actos de corrupción, los 3 partidos han cometido... Bueno, todavía se sigue diciendo, ¿no?, que el PRI es corrupto, y los spots de Acción Nacional, que ellos no saben gobernar, pero sí saben robar. Ese spot fue en su momento un boomerang, Sí. porque al final tú lanzas la piedra, Se regresa con el Y tema es padres. con tema padres y con otros temas. Acuérdonos de los moches en la Cámara de Diputados la Sí. legislatura pasada por parte de la fracción panista, el PRD con el tema de Guerrero, que eso es un tema importante a finales de 2014, Sí. con el tema Ayotzinapa. Finalmente, en el eje del tema de la inseguridad, y ahorita regresamos al tema político, está la corrupción también, ¿no?, que es otro tema muy, muy importante. Entonces, eso lo que generó es que la nueva figura de candidatos independientes, ciudadanos, Sí. tuviera una... esta era la prueba de fuego en este proceso electoral de las elecciones intermedias. Recordemos, se renovaron 9 gubernaturas, el Congreso local, la parte de la Cámara de Diputados, los 500 diputados y algunos otros ayuntamientos y diputaciones locales. Pero primer conclusión, desgaste de los 3 principales partidos, descrédito de los 3 principales, hartazgo Sí. de la ciudadanía hacia los 3 principales partidos. Segundo, el fortalecimiento o redimensionamiento de esta nueva figura de candidatos independientes, que ya tuvimos el caso más emblemático en el tema del Bronco. Es más, si nos vamos al tema de Cuernavaca, aun cuando Cuauhtémoc Blanco no fue un candidato independiente, Sí, mucha claro. gente de otros estados me dice, no, es que no fue un candidato independiente, pero pues como un exfutbolista, un candidato ciudadano, Sí. no vinculado a estos 3 grandes partidos. Sí, no, yo no tenía militancia. Exacto, ¿no? Entonces, finalmente fue lanzado abanderado por el PSD, pero lo ven como una figura independiente. ¿Pero qué pasó? Bueno, elecciones intermedias, las 2 principales elecciones son esas, ¿no? Sí. Hay que ponerle ojo, porque esas elecciones nos van a dar mucho la pauta de lo que viene en el siguiente año. Tenemos 3 elecciones de gubernaturas, la primera de ellas en enero, que se renueva, que nuevamente Colima va a proceso electoral por la impugnación que sí procedió, y hacia el 2018, ¿no? Hasta dónde estas elecciones del proceso electoral, el desgaste de los partidos, la nueva, digamos, redimensionamiento o la importancia de la figura de los candidatos independientes pueden dejar lecciones para lo que viene. Claro. Y otro tema importante, se ratificó como era lo más seguro y lo más probable, el esquema de gobiernos divididos en este proceso electoral. Es decir, el presidente de la República lo abandera un partido y la mayoría de las fuerzas políticas
ya Se sea en divide en alianza, cámara, se sí. divide en la Cámara y no le da los números para poder. Está obligado nuevamente a negociar todas las iniciativas de ley, está obligado el presidente de la República a negociar. Entonces, ¿qué sucede? Que el proceso electoral, que es bien importante, detuvo también muchas reformas que había la expectativa en este 2015 de que se aterrizaran. Como dijimos, los 2 primeros años fueron las reformas económicas. Sí. Y este año 2015 había la expectativa de que el otro bloque de reformas pendientes muy importantes para el país, que es todas las reformas que tienen que ver con el fortalecimiento del Estado de Derecho, el tema de seguridad. Y el tema de la seguridad es un tema muy importante por todo lo que se viene arrastrando, por la idea a nivel nacional de unificar las policías en 32 mandos únicos, que aquí fue uno de los estados primeros en donde se implementó el mando único, que hay muchas voces que dicen que no ha funcionado, que hay muchos abusos, que hay muchos excesos de los elementos policíacos. Está el tema Ayotzinapa que sigue arrastrándose a pesar de que lleva de esto 14, 15 meses, sigue teniendo impacto político, es uno de los, y así lo reconoció Osorio Chong, uno de los temas que mayor golpe le han dado al gobierno de la República. Y desafortunadamente el tema de la policía no se ha resuelto, no se ha profesionalizado, no se han capacitado, no como se deberían de profesionalizar las policías municipales. Entonces es un tema en el que no se avanza, en el que seguiremos viendo seguramente al ejército en las calles, a la marina en las calles, y con un tema pendiente además, sí, la captura de nuevo del Chapo Guzmán. Chapo Guzmán. O sea, para mí, ya analizamos el tema económico, la parte política con las elecciones y lo que sucedió en el 2015, el tema de seguridad, por lo menos 4 acontecimientos importantes. Uno, la fuga del Chapo, perfecto, okay. La fuga del Chapo Guzmán. Luego, el nuevo informe o los distintos informes de este grupo de expertos independientes, ¿no? Y no se nos olvide que ha habido otros acontecimientos, como el helicóptero que derribó, lo dijo, las autoridades lo dijeron, que fue el cártel Jalisco Nueva Generación, e inmediatamente después, en el mes de mayo, esto fue en el mes de mayo, que fue el enfrentamiento en Tanguato, Michoacán, ¿no? También el ejército, no, la Policía Federal. En un rancho. En un rancho, exactamente, frente al cártel Jalisco Nueva Generación. Esos 4 eventos, por mencionar algunos, tienen un hilo conductor, que es, primero, el tema de la debilidad que existe en materia de seguridad, que no está resuelto, y segundo, el tema de la corrupción. Yo insisto, no hay otra explicación de por qué se fugó el Chapo Guzmán, aunque hay muchas tesis y teorías y explicaciones, que el tema de la corrupción. Y evidencia que nuevamente es uno de los temas pendientes, y en efecto, el presidente Peña Nieto en noviembre del año pasado, 2014, del año pasado, anunció 10 medidas para el tema de seguridad y combate a la seguridad. De esas 10 medidas había 3 iniciativas de ley que están pendientes y no se han aprobado por el tema político electoral que comentamos. Y porque hay una visión muy distinta respecto de los otros partidos, respecto a lo que hay que hacer para combatir la seguridad. En esas iniciativas, o en esos 3 temas del año pasado del presidente Peña que no se concretaron, una de ellas tiene que ver con instaurar o crear una policía de mando único, como bien lo comentabas, en cada uno de los estados. El problema es que el Partido Acción Nacional presentó hace un mes aproximadamente la fracción parlamentaria en el Senado y en diputados una iniciativa que lo que hace es exactamente proponer un modelo diferente al modelo de mando único. Y están atoradas las cosas, ¿no? El tema es cuál es el modelo de policía y cuál es el modelo de combate a la seguridad. Es más, cuál es la estrategia de combate a la inseguridad que tiene este gobierno. Yo no la veo clara aún. Entonces creo que el 2015, insisto, en estos 3 temas, economía, política y seguridad, nos dicen cuáles son los principales retos y desafíos al 2016 y a los cuales se debe abocar este gobierno en su relación con el Congreso para sacar de inmediato. Porque lo que nos resulte en el siguiente periodo ordinario de sesiones, que estamos hablando de febrero, marzo, abril, 3 meses, después con el proceso electoral, se muere. Y después en el 2017 estamos ya es previo a lo electoral y se queda. Y se acaba, y se queda. Claro. ¿No? Me gustaría que de este tema de seguridad, del mando único, brincáramos al estado de Morelos, porque como lo decíamos, el estado de Morelos fue uno de los principales, de los primeros en implementar este mecanismo.
que pudiéramos valorar cómo ha funcionado el mando único, cómo está la seguridad en el estado de Morelos y vincular con el tema que fue muy oído a allende las fronteras de Morelos, e incluso internacionalmente el tema de las fosas, que se dicen que no son clandestinas, que son comunes, pero ha quedado bien acreditado, aunque las autoridades digan lo contrario, que había muchas irregularidades, que no era un panteón en orden, que no había los permisos, que no había reglamento sanitario, en fin, el tema de las fosas quiso incluso traer al padre Solalinde, al obispo de sí. A ver, yo he revisado los números, ¿no? En el 2011, para no dar aquí una desfile de cifras, 2011, 80 a la pregunta de vivir en Morelos es seguro, el 80.3%, si no mal recuerdo, de la población 2011, es decir, estamos hablando de un año antes de que llegara el actual gobernador e iniciara su gestión. Ese porcentaje decía, no es seguro vivir en Morelos. En este año que termina, a esa misma pregunta, 86.8% de los morelenses dicen, en términos de percepción, que vivir en Morelos es inseguro. Otra vez volvemos al terreno de las percepciones, pero también volvemos al terreno de los datos duros. Las autoridades en el estado dicen que ya bajaron los niveles de secuestro, etcétera. Sin embargo, hay también acontecimientos que te dan cuenta de que el tema está presente y el tema, lejos de resolverse, se sigue complicando. ¿No? Yo por eso hago la pregunta, ¿hasta dónde la estrategia de mando único que lleva 3 años ha sido exitosa, no ha sido exitosa? Si seguimos viendo, bueno, hoy en el sur del estado, ¿no? En Puente de Ixtla, en Puente de Ixtla, precisamente, en tu tierra, sí. Hubo un nuevo ataque a una al mando único, alguna de las camionetas del mando único. El tema está, la violencia persiste y yo creo que sí. La extorsión, los secuestros recientemente. Piso, los secuestros, sí. El tema está. Sí. El tema es el tema más sensible de los morelenses. Y vamos otra vez a las estadísticas. Claro. 68% de los morelenses consideran que el tema de la seguridad es el tema que más les duele y les preocupa. Claro. Entonces vamos al tema de las fosas. Sí. ¿No? Cuando dice el gobierno que las cosas van bien, que los números y los indicadores van bajando en esa materia, surge un nuevo escándalo, por llamarlo así, que tiene que ver, ¿no? Que es esta inhumación de los cuerpos. Enterraron cuerpos. Estamos hablando, si no me recuerdo, de 116 cuerpos que fueron... Y ni siquiera los enterraron, Fernando. Ni siquiera los enterraron. Los aventaron ahí. Los aventaron, sí. ¿no? Surgen varias dudas y preguntas sin respuesta. Primero, ¿no? Esos cuerpos que aventaron ahí, ¿quiénes son? ¿Son resultado del enfrentamiento entre los grupos criminales? ¿O son víctimas de los propios grupos, víctimas ciudadanos? Muchos empresarios que han sido secuestrados, ciudadanos que han desaparecido, porque lo que necesitan las bandas criminales es dinero para financiar sus actividades. ¿O quiénes son? Si no es por la mamá y la familia de Oliver, el muchacho que fue desaparecido, y por la presión que ejerce una familia, quedamos en amigos y no sabemos. Y por la suma además que han hecho otras instituciones como la universidad a través del rector, Javier Sicilia, a través del obispo de Sonora, Sinaloa, Raúl Vera, a través de Chiapas, del padre Solalinde. Si no fuera por ellos, fuera un tema que hubiera quedado como muchos otros ahí ocultos. Exacto, el problema es que sale a la luz pública este tema de las fosas, pero sale a la luz pública sin con muchas dudas todavía. Y otro elemento más, Fernando, que yo añadiría para el próximo año que no hace ver las cosas muy claras para los morelenses es la situación financiera del Estado. Una deuda de 5,000 millones de pesos, pero además una tesorería quebrada. No hay recursos, no hay dinero para obras, para pagos, para nada. Ese es otro tema que va a seguir pegándole a los morelenses. Y bueno, pues hay muchas cosas más de qué platicar. La verdad es que se nos va el tiempo rapidísimo, 25 minutos se nos han ido como agua. Yo los invitaría mejor a que acudan. Vas a estar pronto aquí nuevamente en Cuernavaca dando un diplomado de análisis político
será en febrero. ¿Nos quieres adelantar Sí, claro un poquito? que sí. Para que ahí podamos irte a escuchar no solamente 25 minutos, sino seguramente será como el anterior de campañas electorales, viernes y sábados durante Exacto, varios sí. meses. Sí, pues precisamente lo que pretendemos con este diplomado, que en efecto iniciamos el mes de febrero, lo que queremos es dar las principales herramientas del análisis político y de estrategia, y al final tenemos un módulo que tiene que ver con comunicación política. Iniciamos en febrero en la Universidad José Vasconcelos. Entonces, claro, hacemos la invitación a todos los interesados, a los actores políticos en nuestro estado, a que acudan a este diplomado. Pues ahí abordaremos de manera concreta, y será además, ¿no?, es teoría, pero también había práctica, ¿no? Un taller de cómo manejarse entre los medios de comunicación, cómo vestir, cómo decir, ¿no? Porque comunica más una imagen, claro, que los contenidos y que las palabras. Entonces, eso estaremos abordando en febrero en este diplomado. Muy bien, pues ya le iremos dando un poco más de detalles conforme se vaya acercando la fecha. Sabemos que tu agenda está muy ocupada, estás tomándote unos días de asueto, pero tu actividad en la Ciudad de México está bastante apretada. Yo te sigo invitando, las oportunidades que tengas, darte una vueltita a Cuernavaca o incluso nosotros ir allá, para que puedas seguir en contacto con nuestro público, con nuestra audiencia de Punto por Punto, y seguir analizando los temas importantes del Estado. Encantado. Yo vengo, y la otra la hacemos en Puente de Ixtla. Nos comemos una rica cecina. Una cecina, que es la mejor. Me parece bien. De todo el país. Me parece perfecto, Fer. Encantado. Y bueno, aprovechamos para mandar un saludo y una felicitación, pues, a todos los morelenses, que a pesar de que el panorama no pinta nada bien para el Estado, sí, pues que tengan un gran y feliz año 2016. Igualmente para ti, Fernando, para toda tu familia. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Javier, y gracias a Punto por Punto. Gracias, muy amable. Gracias por estos momentos. Vamos a unos mensajes. Regresamos rápido. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos.